ver si me lo dejan andar. Ahí está. Ahí esperamos. Ahí se tendría que ver un poco más grande. Se tendría que ver, ocupar la pantalla. ¿Puede ser? Se ve toda la pantalla. Sí, perfecto. Ahí está perfecto. Bien, bárbaro. Ahí se sumó Alejandro. Ahí se sumó Alejandro. ¿Sí? Bueno, bien. Le decía, la idea en realidad tiene que ver, nosotros estamos trabajando ejes, ¿verdad? Esto ya lo he hablado con ustedes con respecto a la materia, que es realmente muy amplio, ¿sí? Tenemos que ver en un primer cuatrimestre a Latina en la segunda mitad del siglo XIX, y después en el segundo cuatrimestre Argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces un poco la idea era trabajar a partir de ejes, ¿no? Tuvimos una primera clase que tuvo que ver con temas que ustedes ya en teoría habían visto con Facundo, con Piris, ¿sí? Y después tuvimos un primer eje que tenía que ver con la conformación de los estados nacionales. Entonces, la idea de la clase de hoy es continuar con otro eje. Eje quiere decir de que se trata de un tema o problema que atraviesa toda América Latina, ¿sí? Estos mismos ejes que vamos a ver para América Latina, después lo vamos a ver para Argentina, en teoría de manera presencial, si todo esto no nos desborda de la pandemia, ¿sí? De forma presencial. Pero esta idea de trabajar como eje los territorios nacionales fue también tratar de discutir en esta clase, discutir con ustedes, no, poner a dos autores diferentes, ¿no? Que tienen una mirada diferente de cómo se conformaron los territorios nacionales en América Latina, ¿está bien? Entonces, en realidad estos dos autores, Herrera Mena y García Pérez, estos dos autores y estos dos textos no están dentro de un solo libro. Es decir, por un lado, el de García Pérez es un artículo que el tipo lo escribió para una revista científica, y por otro lado, las hojitas que yo le di a ustedes de Herrera Mena, tiene que ver con un libro que ha sacado él, ¿sí? Pero yo lo que encontré en estos dos autores que explican de manera diferente cómo llegaron a conformarse los territorios de los países que nosotros conocemos en la actualidad, ¿sí? De estos territorios nacionales, que claramente está vinculado con la conformación de los estados nacionales, ¿está bien? Entonces vamos a arrancar en este recorrido con Herrera Mena, ¿sí? Vamos a ver si cambia la placa. Ahí está. Bueno, este es el título, del capítulo de Herrera Mena que nosotros vamos a charlar, ¿sí? Que nos brinda información. Antes de comenzar con a desentrañar cómo para este autor se fueron desarrollando y conformando los territorios nacionales, antes de eso creo que es interesante tratar de ver lo que considera como territorio el autor, ¿sí? El autor considera como territorio, dice que el territorio es el resultado de una tensión entre comunidad y autoridad, ¿sí? Es una tensión entre comunidad y autoridad. Es decir, no define territorio como zona geográfica, como generalmente la conocemos como zonas geográficas o como comunidades agregadas, ¿sí? Esa tensión entre comunidad y autoridad lo que termina de construir es un espacio que es al mismo tiempo geográfico, porque es localizable, ¿sí? Se puede localizar. Es un espacio también político, porque está regulado por instituciones. Es un espacio social, porque articula comunidades. Económico, porque también circula bienes dentro de ese espacio. Y finalmente cultural, ¿no? Por las costumbres y los usos que tienen las personas que viven y que conviven en ese mismo espacio, ¿bien? Entonces, en realidad, volvemos atrás, y ahora vamos a esto que, en realidad, Herrera Mena plantea, tiene una mirada de largo plazo, ¿sí? Vamos a ver después que García Pérez tiene otra mirada completamente diferente. ¿Qué quiero decir que tiene una mirada de largo plazo? Cuando digo largo plazo, digo de que los territorios nacionales, ¿sí? Los territorios actuales, los países latinoamericanos, tienen una conformación de larguísimo plazo, se fueron conformando durante mucho tiempo, durante siglos, diría el mismo Herrera Mena, ¿sí? Eso es una clara diferencia que va a tener con el otro autor, que después lo vamos a ver, ¿está bien? Entonces, ¿cuál es la idea central de este texto? Teniendo en cuenta lo que nosotros estamos tratando de
de profundizar en la materia, que son la conformación de los territorios nacionales. Bueno, fíjense que largo es el periodo que toma Herrera Mena para explicar la conformación de los territorios nacionales, que lo que sostiene es que la conformación de los territorios indianos, es decir, del territorio de la América colonial, ¿sí? Cuando habla de territorio indiano, lo que está hablando de la América colonial, de la América hispánica. La conformación del territorio indiano a partir del siglo XVI es fundamental para comprender la formación de los territorios de los estados nacionales. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Esta es la premisa central, ¿eh? Esto es lo que guía todas esas hojitas de Herrera Mena, para poder explicar cómo se formaron los países, los territorios, estamos hablando, de los países de América Latina. Es lo que va a decir de que claramente es una herencia colonial. ¿Sí? La manera en que los mismos españoles conquistadores organizaron el territorio, ¿sí? Para poder administrarlo y demás, esa misma forma de organización lo van a tomar los nacientes países, los nacientes estados, después de la guerra de independencia. ¿Sí? Entonces también uno lo que podría indicar acá, lo que podría marcar, es que es lo que trata de demostrar el autor, que hay una continuidad. Más allá de que nosotros ya no vemos virreinato, no vemos capitanías generales, no vemos esa forma de organización territorial, ¿sí? Que tuvieron los españoles en América, más allá de eso, hay una continuidad con ese tipo de organización, ¿sí? Que llega hasta el día de hoy. Entonces, comencemos un poco con la llegada de los españoles y la organización del territorio, ¿sí? Como siempre. Bueno, cuando la primera forma, digamos, de organización tiene que ver con lo que se llama capitulaciones, ¿sí? La capitulación. La capitulación era, el rey la otorgaba una merced, una extensión territorial, ¿sí? Al capitulante, que podía ser un particular o empresas privadas, ¿sí? Esto obviamente son los españoles, ¿sí? Le entregaba esas tierras a los capitulantes para que a principio la pudieran explotar esos territorios, pudieran comercializar, ¿sí? Pero ya para el año 1518, como está aquí en la plaquita, ¿sí? Como lo ven, el rey ya concede a los capitulares el derecho de descubrir, conquistar y poblar. Y esto va a llevar un problema, ¿sí? Acá estamos hablando cuando hablamos del rey, estamos hablando del rey de España, ¿sí? Estaríamos hablando de Carlos I acá, de los Habsburgo, ¿sí? O los Austrias, se lo conoce como las dos familias. Entonces, ustedes recuerden lo siguiente, esto muy posiblemente lo hayan visto con Facundo. Después de la conquista viene la colonización, y la colonización fue un proceso que llevó muchísimo tiempo, ¿sí? De hecho, se libraron la independencia y había muchos territorios que todavía estaban ocupados por poblaciones nativas, ¿no? En el caso de Argentina tenemos un claro ejemplo. Bien, entonces lo que está haciendo el rey de España en principio, con la merced real y demás, y con esto que dictan en 1518, es poder ocupar esas tierras que le pertenecerían a España, ¿sí? Para poder tener un control sobre esas tierras, para que esas tierras no sean tomadas por las otras potencias, en esos conflictos que había fundamentalmente con Portugal, ¿sí? Entonces comienza el rey a ceder, ¿sí? A los capitulares estos derechos, ¿sí? Este derecho de descubrir, conquistar y poblar. Entonces, claro, esto va a generar un gran problema, porque el rey luego va a ver de que esto se puede convertir en que las tierras terminen siendo propiedades de los capitulares, los mismos españoles, y no del rey. Entonces, comenzó a entender, y acá estamos en esta placa ya, ¿sí? La corona, el rey, empezó a entender esas capitulaciones como contratos, ¿sí? Es decir, bueno, vos descubrís esta tierra, y las conquistás, pero son merced real, es decir, son tierras que pertenecen al rey. Vos la vas a explotar, lo van a explotar después tus hijos, tu nieto, porque va a quedar, pero no se pierde esta condición de que justamente es tierras reales, ¿sí? Pasamos a la otra placa, que tarda un poquito. Ahí.
Ahí está. También, y antes de empezar bien a ver cómo se conforman los territorios nacionales, también lo que tenemos que tener en cuenta es que la manera en que se trató de llevar este proceso fundacional, de organizar el espacio, de organizar el territorio, ¿sí?, en América, siguieron las mismas directrices que se habían hecho en España, exactamente lo mismo, ¿sí? Por orden, digamos, del mismo rey, ¿no? Expresamente el mismo rey. Convengamos de que ningún rey de España vino jamás a América, tenían los virreyes y tenían las otras jerarquías políticas, ¿no? Pero por expresa orden del rey y acto del rey, se convocaba que se tratara de organizar de esta manera. ¿Cómo era esta organización? Bueno, es muy simple, nosotros lo vamos a comprender porque esto llega hasta el día de hoy y lo podemos ver hasta el día de hoy. Se tenía que crear poblaciones, ¿sí? Poblaciones. ¿A qué llamamos poblaciones? Pensemos en el espacio geográfico, en el territorio, no en personas, ¿sí? ¿A qué llamamos poblaciones? Poblaciones llamamos a un recorte geográfico donde está compuesto por una ciudad y por una villa. Lo que nosotros llamamos villa es similar a la parte rural, ¿sí? Una zona urbana y una zona rural, ¿sí? Esto, de hecho, bueno, en el conurbano está prácticamente urbanizado todo, pero tenemos todavía, por ejemplo, Florencio Varela, ¿no? Por dar un ejemplo, y si nos alejamos a otro distrito como Luján, por ejemplo, tiene ciudades y tiene lo que se llama las villas, ¿no? Que es la parte rural, ¿no? Esta misma idea de población en América que se hizo en España tiene en realidad su origen en el Imperio Romano, ¿sí? Los romanos, esta idea de civitas romanas, ¿sí? Los romanos eran quienes organizaban estos primeros, tras la expansión del imperio, comenzaron a organizar esos nuevos espacios, teniendo por un lado un centro, un pequeño centro urbano, digamos, ¿no? Pensemos en centro urbano de la antigüedad, ¿no? Claramente, no como los actuales, y una zona donde se realicen las actividades rurales y demás, ¿no? Lo que nosotros llamamos villas, ¿sí? Esto mismo, este mismo tipo de organización va a tener acá en América Latina. Por dar un ejemplo, bueno, por ejemplo está el caso acá en Buenos Aires, las invasiones inglesas, cuando llegan los ingleses que van a tomar el cabildo de la ciudad de Buenos Aires, que está el virrey Sobremonte y que termina huyendo hacia el otro cabildo que estaba en la villa, que era el cabildo de Luján, por ejemplo, ¿sí? Bien, entonces, continuamos con esto de las poblaciones. Digamos que las poblaciones indianas, esa forma de organización, se convirtieron en las unidades políticas básicas del mundo colonial, ¿sí? Cuando se produce el proceso de independencia, evidentemente se va a hablar en nombre de la ciudad o del rey. Esto es así. Cuando ustedes habrán visto con Facundo los procesos de independencia, habrán visto de que en realidad las revoluciones se dan en las ciudades, se dan en los cabildos, que están en las ciudades, ¿verdad? Entonces, van a ser fundamentales estos tipos de poblaciones, y estas poblaciones tuvieron múltiples funciones, ¿sí? Por un lado, algunas de estas poblaciones fueron base de aprovisionamiento, ¿sí? Otras fueron centro de dominio colonial, otros fueron polo de atracción económica o religiosa, ¿sí? Son diferentes funciones que tuvieron estas llamadas poblaciones. Ahora bien, vayamos a las ciudades. Algunas de las ciudades tuvieron un carácter administrativo desde muy temprano, ¿sí? Caso México, Ciudad de México estamos hablando, caso de Bogotá, caso de Buenos Aires, ¿sí? Que fueron capitales de virreinato, ¿está bien? Otras de las ciudades tuvieron un temprano también desempeño en los centros agrícolas y mineros, fueron centros agrícolas y mineros, ¿no? Potosí, Guadalajara, por ejemplo, ¿sí? Son, claro, ciudades que van a tener este tipo de funciones. Y finalmente, muchas de las ciudades también terminaron siendo centros portuarios, ¿sí? Se terminaron redefiniendo en su importancia como ciudades, comparándose con otras, como centros portuarios.
Entre ellos tenemos a Veracruz, tenemos a Panamá, tenemos a Cartagena, claramente también tenemos a Buenos Aires, ¿no? Tenemos a Lima, por ejemplo, que el autor no lo menciona, pero que cabe destacarlo como una ciudad centro portuaria muy importante, ¿sí? Bueno, la fundación de las poblaciones, también hubo una fundación de poblaciones llamada poblaciones indígenas, ¿sí? Así como nosotros vemos esto, ¿sí? Vemos poblaciones que son esto, tenemos por un lado las llamadas poblaciones de españoles y por el otro lado las llamadas poblaciones de indígenas, que va a durar muy poco esto, ¿sí? En realidad, ¿para qué hacen esto los españoles? ¿Por qué crean un recorte geográfico donde están la mayoría de los españoles y demás, ¿no? Con estos atributos de ciudad y villa, y por el otro lado las poblaciones indígenas? Bueno, por un lado tenía que ver con esa utopía que va a durar muy poco, que es que no se mezclen las razas, ¿sí? Digo las razas en el término que se utiliza en esa época, claramente, ¿no? Una sociedad estamental y claramente racial, ¿sí? Pero por el otro lado también se crea esas poblaciones de indígenas, porque se quería tener un mayor control para poder efectivizar la mano de obra, para poder cobrar los impuestos, para evangelizar. Entonces se lo mantenía, digamos, en ese lugar. Esto va a durar realmente poco, ¿sí? Esto va a durar realmente muy poco, porque se va a terminar, digamos, de provocar esa mezcla que ya nosotros conocemos. Tenemos, por el otro lado, y acá ya sí nos metemos en la conformación de los territorios nacionales como lo conocemos nosotros, ¿sí? Como componente central son lo que se denomina demarcaciones administrativas, ¿sí? ¿Qué es una demarcaciones administrativa? Bueno, son esa forma de organización administrativa y política que tuvieron los españoles en la colonización, ¿no? Que ustedes seguramente los reconocen. Los Habsburgo o Austrias, ¿sí? Son los primeros que crean dos virreinatos, el virreinato de Nueva España por un lado y del Perú por el otro, dos tipos de territorio realmente muy extensos, ¿no? Y estaban compuestos por un sistema de audiencias dentro de esos grandes virreinatos, ¿sí? Pero esta es la primera organización, digamos, macro, por decirlo de alguna manera, del territorio, ¿no? Los grandes territorios donde la figura máxima era el virrey, que justamente el virrey es el segundo del rey, ¿no? Es el representante del rey en América. Como estos territorios son muy amplios, dentro de estos territorios, dentro del Virreinato de Nueva España, que sería lo que nosotros conocemos como centro, digo, México, pero que se extiende justamente hasta llegar a Perú, hasta los bordes de Perú, los bordes de Perú no, se extiende hasta lo que es Colombia, ¿sí? Y el Virreinato del Perú, también conocido como Virreinato de Nueva Castilla, que se extendía justamente hasta las Islas Malvinas, era realmente extenso, y bueno, se va a conformar un grupo, se va a dividir internamente esos virreinatos en audiencias, ¿sí? En audiencias. Ahora bien, esto que está debajo es lo fundamental, y para subrayar en el texto, o para subrayarlo ahora, lo que fuese. Las reformas borbónicas. Esto es fundamental, ¿sí? Si Herrera Mena dice de que los territorios nacionales, los territorios actuales nacionales, deben sus formas a la herencia española, el punto de partida es la fundación de la ciudad que explicamos recién, pero lo central serían estas reformas borbónicas. Los Borbones, cuando ingresan en el reino, en España, lo que van a intentar hacer es justamente poder administrar esa gran colonia que habían conquistado de una manera mucho más eficaz, ¿sí? Bueno, justamente la idea era poder sacar mayores ganancias, tras el control, sacar mayores ganancias de esas colonias, ¿no? Tener un mayor control de las tierras conquistadas y colonizadas, y por lo tanto
poder explotar más los recursos naturales, pero al mismo tiempo poder administrarlo para poder fiscalizar y poder cobrar los impuestos, ¿no?, que se le debían al rey, ¿no?, los tributos al rey. Entonces, los Borbones, como ustedes ya lo saben, van a terminar de ampliar esta organización que habían hecho los Habsburgos, ¿sí? Y van a terminar organizando 4 virreinatos, ¿sí? El virreinato de Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, lo llegan a ver ahí, ¿no? ¿Lo ven bien? El virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata, ¿sí?, el virreinato del Perú, y 4 capitanías generales. Las capitanías generales llevan ese nombre, son territorios, recortes territoriales menos extensos que los virreinatos, y llevan ese nombre porque la autoridad máxima tiene ese cargo militar, el cargo de capitán, ¿sí? La Capitanía de Cuba, por un lado, la Capitanía de Guatemala por el otro, la Capitanía de Venezuela, que acá, bueno, elegí un mapa que tendría que tener otro color, o Brasil o Venezuela, como para poder, pues medio como que se confunde, pero si lo ven, este sería el límite que está acá, ¿sí? Y la Capitanía de Chile, la Capitanía General de Chile, ¿sí? Entonces, hay una mayor redistribución, digamos, de esa división, ¿sí? Entonces, como decíamos recién, la reforma borbónica lo que vienen a hacer es sentar las bases de los futuros estados, de los futuros territorios, ¿sí? De los futuros territorios de los países americanos. Por ejemplo, las ciudades fueron agentes importantes en la formación de los primeros gobiernos patrios, eso está más que claro. Cuando vemos las revoluciones, por ejemplo, en el Río de la Plata, lo que es, creo que ya se corta, ¿no? En 2 minutitos se corta, ¿puede ser? ¿Y 55 se corta? Sí. Bueno, cuando se corta, ingresan por el mismo link, ¿sí? El mismo link que tienen ahí, ustedes ingresan por el mismo link. Hoy decía que no tenía límite el video. ¿Ah, sí? ¿Dice que no? Sí, mencionó anteriormente que usted lo extendió. Así que Mira. Yo no hice nada, yo le aviso, No hice absolutamente... Bueno, una casualidad linda entonces. Bueno, bárbaro, genial. Mejor. Entonces, decíamos, muchas de esas ciudades fueron quienes van a formar los gobiernos patrios, ¿no? De esos virreinatos, quiero decir, ¿no? Y en algunos casos, dice, las fracturas territoriales fueron inevitables debido a las diversas juntas creadas. Un ejemplo es el de Nueva Granada, ¿no? Que ahí vuelvo al mapita. Por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada comenzó a haber varias juntas, ¿sí? Varios cabildos. Pensemos que acá, por ejemplo, por las dudas digo esto, seguramente ya lo saben, pero acá, por ejemplo, en el Río de la Plata no es que está solamente el Cabildo de Buenos Aires, ¿sí? Hay cabildo por todos lados. En el Río de la Plata, bueno, se dio el caso de que la primera junta se dio en Buenos Aires, y que de hecho muchos no lo aceptaron, Inclusive Córdoba, se entiende que también tenía su cabildo y demás. Pero en el caso de Nueva Granada, la fragmentación del territorio dice que fue un poco temprana, justamente porque se van a conformar diferentes juntas o primeros gobiernos, ¿no? Entonces es un poco inevitable. Sin embargo, se observa que en la configuración se mantuvieron, ¿sí? El recorte territorial. Yo lo que hice, para que se comprenda un poco más lo que dice Herrera Mena, que no pone mapa, simplemente él habla, ¿sí? Simplemente hace eso. Miren, vamos a hacer un juego de mapas hasta la actualidad. Los tres puntos que tenemos. Tenemos, por un lado, en un segundito, acá. Tenemos el Virreinato de Nueva Granada, ¿verdad? ¿Qué es esto que está acá? Panamá pertenecía, no era provincia de este virreinato. Iba a ser después provincia de Colombia. Acá tenemos el caso de Nueva Granada ya por lo que serían el sistema de intendencia, ¿sí? El sistema de intendencia y las llamadas diputaciones, estos son los sistemas de intendencia.
Y dentro de estas intendencias tenemos espacios más chiquitos que se llama diputaciones provinciales. Ese es el nombre, que para que se comprenda sería algo así como lo que nosotros conocemos como municipios. ¿Sí? Sería como, esto sería, estas intendencias sería para lo que nosotros conocemos como provincias. ¿Sí? Esa es la lectura que hace Herrera Mena. ¿Bien? Y las diputaciones provinciales que están dentro, ¿sí? Estas divisiones que están dentro de cada una de estas intendencias, sería lo que nosotros conocemos como un municipio. ¿Tá? Y el nivel más grande, que nosotros conocemos como país, como nación, sería o virreinato o sería capitanía general. ¿Está bien? Entonces, miremos el recorte y fíjense de que prácticamente esto es lo que se llama Gran Colombia. Ya después de la Revolución, tras la idea de Bolívar, se crea la llamada Gran Colombia. Acá tenemos Nueva Granada y tenemos también la Capitanía General de Venezuela. ¿Bien? Tenemos este mismo recorte. Tenemos, miren, este mismo recorte que está acá, todo esto que está acá, surge la independencia y se sigue manteniendo, miren, ¿ven? Esto es lo que demuestra el autor. Y después, observemos esto, en la actualidad es esto. Entonces, si nosotros, el autor lo que insiste es lo siguiente, si nosotros miramos la actualidad de los territorios nacionales con ese pasado, hay una herencia, ¿sí? Porque más allá de que yo, al mirar este mapa, veo de que Panamá pertenece a Colombia, veo que el territorio de Ecuador es un poco más extenso, ¿sí? Y un poco lo de Venezuela, sin embargo yo termino viendo esto, ¿sí? Como que hay transformaciones, hay modificaciones, ¿sí? Pero son mínimas, se sigue manteniendo una cierta configuración, ¿se entiende? Eso es lo que plantea justamente Herrera Mena. Bueno, a estos virreinatos y capitanías hay una segunda estructura territorial, decíamos que es el sistema de intendencia. Que para que lo comprendamos mejor sería para lo que nosotros serían unas provincias, ¿sí? Entonces, un caso muy ilustrativo de esto, que el autor lo toma, es el caso que vimos recién de la Gran Colombia, no lo toma el autor, yo lo traje en relación a lo que dice el autor. Pero este caso es el caso que menciona él, el caso de Centroamérica, ¿no? Está claro de que hay una lucha entre lo que es el centralismo y el federalismo, ¿está bien? Esto lo habrán visto el año pasado. Entonces, cuando se dictan las independencias y demás, está ese temor de que el centralismo termine llevando, ya no pertenecemos más a España ni al rey, y está ese temor que el centralismo termine llevando a un tipo de gobierno fuerte y autoritario y demás. Entonces se priorizaba lo que es el federalismo, ¿sí? Cierta dependencia entre las diferentes regiones. Eso llamamos esas provincias, ¿sí? Están dentro de ese sistema de intendencia que ya lo habían puesto los españoles. El caso, decíamos, de Centroamérica es el caso importante. ¿Por qué? Porque en realidad en el caso de Centroamérica, lo que sería la Capitanía General de Guatemala, lo que nosotros vimos como Capitanía General de Guatemala, miren, a ver, por las dudas. Acá. Esto estamos hablando, ¿sí? De esto que está en blanco. Esto, dentro de la Capitanía General hay intendencia, lo mismo que los virreinatos. Entonces lo que dice el autor, que los territorios nacionales futuros de lo que nosotros conocemos como América Central, las bases, no la dieron, por ejemplo, el virreinato como lo dio en el caso de Nueva Granada, sino que lo dieron las intendencias que estaban dentro de esta Capitanía General. ¿Se entiende? Los países que nosotros conocemos de América Central, como El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ¿sí? Costa Rica, esos países, las bases, acá está. Esos países, las bases territoriales los centraron las intendencias. Acá lo tenemos, miren, la imagen más cerca. Esta es la Capitanía General de Guatemala, ¿bien? Esto que nosotros vemos acá, no sé si lo llegan a ver, esto que está más con un color más oscuro, son las intendencias. Es como está dividido, vuelvo para atrás, este mapita que está acá, ¿sí?
Entonces, si nosotros miramos estas intendencias que están en la referencia, miren, por ejemplo, el número 20 es Intendencia de Guatemala, que es este que está acá. Miren Guatemala. ¿Sí? Por ejemplo, este muy pequeño número 21 que está acá es San Salvador, Intendencia de San Salvador. San Salvador. ¿Sí? El Salvador, nosotros lo conocemos. Claro que, a ver, hay algunos que los nombres se perdieron. Por ejemplo, el de Chiapas, una parte quedó para lo que fue México, por ejemplo. ¿Sí? Costa Rica, por ejemplo, 24, que lo tenemos acá. ¿Sí? Costa Rica. Entonces, lo que dice el autor es que, bueno, estos territorios nacionales, como lo vemos nosotros en la actualidad, viene de esa herencia, de esa configuración colonial, más allá de que hayan sufrido algún tipo de modificaciones. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta quieran hacer? Vamos con el último. Decíamos entonces, son 3 estructuras. ¿Sí? Virreinato o Capitanía General, que nosotros lo podemos pensar como un territorio de todo un país. ¿Sí? Las intendencias, que nosotros lo podemos pensar como provincias o departamentos dentro de ese país. ¿Sí? Y por último, las conformaciones territoriales más pequeñas, que son las diputaciones provinciales. Por eso yo lo aclaro, el autor no dice son como municipios, yo se los digo como para que se comprenda la idea. ¿Sí? Son los que estarían dentro de esas provincias. Entonces, yo tomé un caso, ¿sí? Esto el autor prácticamente no lo habla, yo tomé un caso que es el del Salvador, ¿sí? Que es el del Salvador. Bueno, El Salvador pertenecía obviamente a lo que había sido primero la Capitanía General de Guatemala, ¿sí? Era una de las intendencias, que es la que está acá, que nosotros la citamos, ¿sí? Y lo tenemos hoy como país, a El Salvador. Entonces, estas son las diputaciones provinciales, cómo estaba dividido dentro esta intendencia de El Salvador cuando estuvieron los españoles y en el momento de independencia, ¿sí? En el momento de independencia. En el momento de independencia, digo, para 1824, lo que es la Capitanía General de Guatemala termina separándose definitivamente de México, porque México, después de la independencia, la quería anexar todo lo que era América Central, porque decía de que eso había pertenecido al viejo virreinato de Nueva España. ¿tá? Entonces se termina conformando primero lo que se conoció como la Confederación Centroamericana, y eso duró hasta el año 1839, que se terminan separando, ¿sí? Y se forman los países como lo conocemos ahora. Bien, ahora miremos algunos departamentos. Por ejemplo, obvio que van a haber nombres y configuraciones que van a cambiar, ¿no? Pero por ejemplo, Santa Ana. Estos actuales, estos son los departamentos actuales de El Salvador. Miren Santa Ana acá. Prácticamente lo mismo, hay una extensión de su territorio, ¿sí? Hay una extensión de su territorio, pero prácticamente lo mismo. Chalatenango, por ejemplo, que lo tenemos acá, ¿sí? O Usulután o San Miguel, aquí abajo, Usulután, San Miguel, ¿sí? Se va conformando, ¿sí? Hay una transformación del territorio, de hecho este territorio se va a terminar anexando, que pertenecía a Nicaragua, ¿no? Y se va a terminar anexando a Guatemala, y se va a terminar anexando a El Salvador, ¿sí? Pero esta configuración también se observa, esta herencia colonial, también se observa cuando se miran las intendencias, ¿sí? Esto es lo que plantea Herrera. Y aquí es completamente opuesta. Es completamente opuesta. Repasemos 2 cuestiones importantes que dijimos de Herrera Mena para confrontarlo con García Pérez. Primero, dijimos que Herrera Mena planteaba de que la organización de los territorios nacionales era de muy largo plazo, ¿sí? Para García Pérez va a ser de corto plazo. El punto de arranque para Herrera Mena era el siglo XVI.
para García Pérez va a ser el siglo XIX, y va a ser después de la Guerra de Independencia. ¿Sí? Va a ser después de la Guerra de Independencia. Entonces, por un lado tenemos de que para García Pérez es de corto plazo, y también el otro punto importante, porque si miramos a Herrera Mena, la explicación que dimos recién, y después el texto y demás, no vamos a ver conflictos. ¿Sí? Los territorios nacionales de los nuevos países de América Latina no se van a conformar producto de conflicto, se van a conformar producto de una herencia, se van a ir transformando un poco, algunos van a obtener más territorio, otros van a obtener menos, pero no habla en ningún momento de conflicto. En cambio, García Pérez sí plantea los conflictos territoriales, ¿sí? Sí plantea de que la conformación de los países, de los territorios nacionales como lo vemos nosotros ahora, se deben pura y exclusivamente a que esos nuevos países, esos nuevos estados nacionales, entran en lucha, ¿sí? Comienzan a enfrentarse, ¿bien? Entonces, es completamente opuesto esa mirada que tiene García Pérez. Y de hecho es tan opuesto que comienza hablando de ese fracaso de la idea que tenía Bolívar, de ese panamericanismo, ¿no? Bolívar tenía la idea de que todas las regiones en América Latina habían sufrido un pasado en común, y no estaba tan errado en eso, que tenían condiciones culturales, históricas, sociales parecidas, y que se podía conformar la gran nación latinoamericana, ¿sí? Eso fracasó, inclusive se tuvo que conformar reorganizando lo que él llamó Gran Colombia, y que después se terminó separando, como vimos recién, ¿sí? Entonces, en realidad lo que plantea García Pérez es que una vez que se produce la independencia, cuando decimos se produce la independencia estamos hablando cuando se termina de derrocar al último bastión español en la batalla de Ayacucho de 1824, ¿sí? En diciembre de 1824, fue la última batalla que se libra en Ayacucho, en Perú. Está claro de que algunos países ya hacía tiempo que no tenían la presencia española, ¿sí? Está bien, pero bueno, se toma como punto de partida, eso fue en diciembre de 1824, se toma como punto de partida en 1825, ¿está bien? Como punto de partida. El autor toma como punto de partida esos conflictos. Entonces, esos nuevos países van a tener luchas centrífugas, es decir, dentro del mismo continente, ¿no? Que van a pugnar, van a enfrentarse por los territorios, ¿sí? Entonces, esas luchas territoriales condicionaron la formación de los nuevos estados nacionales, plantea él. ¿Bien? Entonces, esto, así como Herrera Mena mostraba cómo había una continuidad, ¿sí? Del territorio, de una herencia colonial en el largo plazo, lo que hace García Pérez es lo mismo, pero al revés. Muestra cómo se fragmenta todo, cómo se hace todo añicos, ¿sí? A partir de 1825. Hace el mismo tipo de ejercicio, pero lo hace con una idea completamente opuesta. Entonces, él plantea lo siguiente. Primero, habíamos hablado de 1825 como punto de partida, ya liberado completamente de España. Entre 1825 y 1830, tenemos en América, pasamos de tener 8 espacios territoriales, estos 8 espacios territoriales serían los 4 virreinatos y las 4 capitanías generales, ¿sí? El mapita que vimos anteriormente. Pasamos de tener 8 espacios territoriales a 11, ¿sí? Acá sería México, las Provincias Unidas de Centroamérica que se separan, Nueva Granada, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Claramente la parte de América del Sur es la que se ha fragmentado, ¿no? Lo que sería el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Pero aparte también otros lugares como en México con la Unión de Centroamérica. Para 1840 ya de 11 pasamos a 15 territorios. ¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Bueno, lo que ha ocurrido acá es que las provincias de Centroamérica, de la Unión de Centroamérica, se han dividido. Acá se forman los países que nosotros conocemos en la actualidad: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua. Bien. Para 1844, y esto es prácticamente sarcástico, le diría, ¿sí?
de 15 pasamos a 17, porque lo que se ha separado han sido dos países, pero es una isla, ¿se entiende? Hasta las mismas islas se están separando. Esta es la misma isla, ¿no? Se separa Haití y República Dominicana, que son dos países que están en la misma isla, es decir, comparten la misma isla, ¿bien? Para 1898, en realidad, de 17 se pasa a 19 porque Cuba y Puerto Rico logran su independencia. A ver, Cuba logra su independencia, pero va a estar después ocupada por los norteamericanos, esto lo verán con Facundo en Historia 3 el año que viene, y Puerto Rico no sé si cobró la independencia porque creo que hasta sigue dominado hasta el día de hoy por Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, y finalmente para 1903 se pasó a 20, porque bueno, Panamá se terminó independizando de Colombia con la ayudita de los norteamericanos, ¿no? Para hacer el canal y demás. Entonces lo que nos demuestra García Pérez es primero cómo hay toda una serie de conflictos, que ahora vamos a ver los conflictos. Lo que nos está mostrando acá es la rápida fragmentación. Fíjense que desde 1825 a 1903 se pasó de 8 territorios nacionales o territorios, como lo quieran llamar, a 20. ¿Sí? A 20. Entonces muestra ese tipo de fragmentación. ¿Dónde estuvieron? Esperen que me pase uno. ¿Dónde estuvieron los lugares? ¿Dónde estuvieron los lugares de mayor conflicto y el periodo que serían de mayor conflicto? ¿Sí? El periodo de mayor intensidad de conflicto se da entre 1851, 1850 y 1910. ¿Sí? Este es el periodo, si bien nosotros empezamos a ver de que se comienzan a fragmentar los territorios a partir de 1825, ¿sí? Este periodo de 1850 a 1910 es el periodo de mayor conflicto y de mayor separación y de disputa de frontera, porque también el autor lo que repara y lo que también tendríamos que tratar de ver nosotros, de que no solamente las disputas fronterizas terminan con un cambio en cuanto a las fronteras, ¿sí? Que algún país gane más territorio y otro pierda, sino que también a veces los territorios siguen quedando en pie, pero hay conflicto por las fronteras. Un claro ejemplo lo tenemos nosotros con Chile, por ejemplo, ¿sí? Que hubo conflicto por la frontera y que terminó quedando. Nosotros capaz que desde acá lo vemos así, capaz que los chilenos nos pueden decir, no, ese conflicto terminó que nosotros perdamos los territorios, pues esos territorios nos pertenecían. No sé, ¿sí? Pero muchas veces hay conflictos fronterizos que terminan por no modificar la frontera, pero no por ello no hubo conflictos. Ahora bien, dentro de este periodo, dentro de 1850 a 1910, hay dos periodos juntos, ¿no? Lo dividimos. 1850 a 1875 son cuando esas jóvenes naciones de esos nuevos países comienzan a valorar los recursos que tienen para su economía. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuál es la clave o la premisa de García Pérez? Que cuando los países de América Latina van a ingresar al sistema capitalista mundial, al mercado internacional, a vender materia prima y alimentos, ¿sí? Eso, el mercado internacional. ¿Lo llegaron a ver eso? Lo del mercado internacional, la división internacional del trabajo, ¿en alguna materia lo vieron? ¿Alejandro? Sí, en economía lo vio. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Entonces, acá lo que dice García Pérez es que ese proceso económico, ¿sí? Donde ahora los recursos se van a empezar a valorar porque van a tener un valor económico muy importante para poder insertarse en el mercado mundial, va a provocar que los países se comiencen a pelear, sobre todo en los lugares donde las fronteras no son muy reconocibles. ¿Sí? Pensemos que el territorio de América Latina se caracteriza por tener toda una serie de accidentes geográficos, grandes selvas, desiertos y demás, ¿sí? que no, cordilleras y demás, que no permite delimitar tan exactamente los territorios nacionales de cada país. Entonces, ahora que determinados recursos van a valer en el mercado internacional, esos países se van a empezar a pelear.
¿sí? Se van a empezar a pelear por esos recursos, ¿sí? Por ejemplo, el Mato Grosso. Nadie da bolilla, pero bueno, entramos en este periodo y acá sí, ahora no, mi país llega hasta aquí, lo mismo que los desiertos, el desierto de Atacama, por ejemplo, ¿sí? Como ahora vamos a ver. Entonces, la idea que tiene García Pérez es que los conflictos territoriales y la conformación de los territorios nacionales en América Latina se deben fundamentalmente a estas necesidades económicas, ¿sí? Y están vinculados con la economía internacional, ¿bien? Por eso nosotros podemos ver que algunos países ocupan el territorio que ocupan, ¿sí? Y eso explica los conflictos entre los países, entre las naciones. Bueno, esto también es muy irónico, pero esto lo dice el autor, tal cual. Dice, Cuba y Puerto Rico fueron los únicos países que producto de su localización geográfica no tuvieron conflicto de límites. Bueno, claramente son islas los dos, ¿sí? Más allá de que tuvimos un conflicto en Haití y República Dominicana en una misma isla. El Cono Sur es la región con mayor número de disputas, ¿sí? A nivel de violencia. Bueno, nosotros tenemos unas fronteras muy extensas, pero Brasil también la tiene claramente, ¿sí? Quizás Brasil aparece entre los países con mayor conflictos fronterizos, ¿sí? A lo largo del siglo XIX y principio del XX, ¿no? Pero la zona del Cono Sur es la zona donde hubo mayor disputas territoriales o problemas por las fronteras. Y acá tenemos la localización de algunos de esos conflictos, ¿sí? En el sur. Bueno, las tierras, lo que habíamos dicho, ¿no? Las tierras de la Patagonia, el canal de Beagle, los pasos marítimos en Tierra del Fuego entre Chile y Argentina, que no terminaron en un conflicto de guerra por varias razones. En realidad vamos a ver a Chile metido para el mismo periodo en otro problema, en otro conflicto, perdón, territorial, y eso va a hacer que para 1879 el gobierno argentino termine presionando al gobierno chileno para que Chile le termina reconociendo la Patagonia y todo lo demás, y Chile termina accediendo porque está teniendo la guerra contra Bolivia y contra Perú, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, el territorio de la costa, justamente es esto, el territorio de la costa del Pacífico, ¿sí? La del paralelo, que es un enfrentamiento entre Chile contra Perú y Bolivia, ¿no? Otro es el Chaco Central y Boreal, entre Bolivia, Argentina y Paraguay. Los derechos de navegación del Río de la Plata, entre Argentina, Brasil y Uruguay, también fueron un lugar de conflictos. El dominio sobre tierra de selvas amazónicas entre Ecuador y Perú. Y finalmente tenemos el control de la región del Mato Grosso, ¿no? Con Brasil y los países vecinos, ¿sí? Del territorio del antiguo Paraguay, que también Paraguay va a estar incluido en un conflicto muy importante y muy tremendo que lo vamos a ver ahora, ¿sí? Pero estos serían conflictos que se dieron en esa América del Sur, ¿sí? Quizá mucho más conflictiva y demás. Bien, y estos son el ranking, por decirlo de alguna manera, de los 3 enfrentamientos mucho más violentos y devastadores por territorio, ¿sí? Realmente excede el marco de la materia, ¿sí? Pero me pareció importante agregarlo como ejemplo. Tenemos por un lado la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Una tremenda matanza, la guerra que se libra entre Paraguay contra la Triple Alianza, contra Argentina, Brasil y Uruguay, que dura esos 5 años que están ahí, que tiene un impacto impresionante, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo en todo sentido, en amplio sentido. Nosotros vamos a hablar del territorio, pero está claro que lo primero que tendremos que poner acá es el impacto demográfico, ¿no? Prácticamente devastan la población masculina, ¿sí? Quedan apenas sobrevivientes niños de 5 o 6 años y personas muy grandes, ancianos. Piensen de que había ejércitos o cuerpos milicianos compuestos por nenes de 8, 9, 10 años en Paraguay, ¿sí? Para que ustedes se den una idea. Y así todo, si en Paraguay no hubiese ese tipo de cuerpo de niños, iban a ser arrasados de todas maneras por esto, es decir, no le estoy echando la culpa
a quien era presidente de Paraguay en ese momento, que era Solano López, ¿sí? Pero bueno, una gran masacre. Digo esto en términos demográficos, nosotros vamos a hablar en el territorio, ¿sí? El otro tiene que ver, y esto, bueno, va a configurar geográficamente la región, ¿sí? Bueno, la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Perú y Chile, entre el 79 y el 83, ¿sí? También un conflicto muy violento. Y finalmente, la Guerra del Chaco, la famosa Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay. Comienzo hablando de esta guerra para después ir viendo lo otro. Vamos viendo porque tengo los mapas. Vamos viendo y después voy explicando. Bueno, esto es un poco los lugares de enfrentamiento que dijimos, ¿sí? Acá tenemos lo de la guerra de la Triple Alianza, acá tenemos lo de la Guerra del Pacífico, acá tenemos el conflicto que no terminó en guerra, pero que es el conflicto entre Argentina y Chile, ¿sí? Por la Patagonia y demás, ¿sí? Y acá tenemos el otro conflicto que no lo tocamos, porque este mapa en realidad no pertenece ni al autor ni nada. Los mapas que están viendo ustedes no pertenecen a los autores, ¿sí? Los fui buscando como para poder explicar mejor esto. Pero acá el problema, el conflicto que hubo entre Colombia y Panamá, alentado por Estados Unidos claramente para poder independizarse, ¿no? Vamos a ir con este que está acá, con la guerra, con la llamada guerra de la Triple Alianza, ¿no? Bien, el viejo territorio de Paraguay, que era una intendencia del Río de la Plata, ¿sí? El virreinato del Río de la Plata, ¿bien? Lo que nosotros diríamos una provincia, para que se comprenda. En realidad, su extensión territorial era todo esto que está acá. Lo que llegan a ver que hay un verde que está, hay unas líneas en verde. ¿Llegan a ver esas líneas en verde? ¿Sí? Sí, se ven. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, esto que está pintadito en verde es el territorio de Paraguay hoy. ¿Sí? En realidad, esto es, con esta línea verde, es el territorio del antiguo Paraguay, de la Intendencia. En realidad, cuando termina la guerra de la Triple Alianza, esta parte que está acá, ¿sí? Tampoco lo va a tener, se lo va a quitar, ¿sí? Se lo van a terminar quitando y después lo va a terminar recuperando y va a terminar en una guerra con Bolivia, ¿sí? Pero observamos territorialmente cómo Argentina y Brasil son quienes se quedan con parte de esos territorios. ¿Alguien quiere agregar algo o que haya leído o que comprenda por qué estos territorios en Paraguay, por qué se terminó tomando? Vieron que nosotros estábamos hablando de que tenía que ver con los recursos naturales, ¿verdad? Según el autor. Bien. En esta parte, Paraguay era un país, no sé si escucharon, pero Paraguay era un país completamente autónomo, ¿sí? No dependía de nadie. De hecho, era el único país en América Latina que tenía industrias, ¿sí? Era un país industrial. También, ¿no? ¿Cómo? Ferrocarril también. Ferrocarril, todo un desarrollo de la metalúrgica muy importante. A ver, no es como para compararlo con Gran Bretaña o con Estados Unidos, eso está más que claro, ¿sí? No es para compararlo, pero sí, no dependía de esos países. No dependía de esos países. ¿Cómo? Iba a una cierta autonomía, o sea, de potencia. Tal cual, tal cual. Y de hecho Gran Bretaña terminó brindando los armamentos y demás a la Triple Alianza, porque a Gran Bretaña realmente le importaba que Paraguay desapareciera como país con esas características. No porque Paraguay, creo yo esto, ¿no? Esto lo digo yo fuera del texto y demás, no creo porque Gran Bretaña pensase que Paraguay fuera un país que lo iba a competir en el continente ni nada, no creo eso. Pero sí una incertidumbre de que qué pasa si los otros países toman ese modelo, ¿sí? El modelo de industrialización como había tomado Paraguay. Era todo un tema, ¿sí? Era todo un tema. Y lo cierto es que en esta zona se caracteriza, por la duda pregunto, ¿no? Esta zona ya de Argentina, ¿se caracteriza por qué tipo de producción? ¿Tienen idea o no importa? ¿No? ¿La algodón puede ser? Algodón. Pensemos que para mediados del siglo XIX, la guerra de 1865, el algodón es una de las materias primas fundamentales.
¿sí? Para la industria textil el algodón es fundamental, ¿sí? De hecho, por decir algo, la guerra de Estados Unidos, ¿sí? La guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos, que es de la misma época que estamos hablando nosotros acá para el caso de Paraguay, tenía que ver con ese centro esclavista y con el norte, con respecto a la producción de algodón, los esclavos, el algodón y demás, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo de esas luchas fronterizas. Otras era la Guerra del Pacífico, ¿sí? Lo que tenemos en azul es el territorio de Chile. Bueno, el territorio de Perú casi no se ve, no sé si llegan a ver el borde, pues tiene un color que no ayuda mucho, contrasta mucho con el agua. Pero acá, donde yo estoy pasando, la flechita estaría al borde, ¿lo llegan a ver más o menos? Sí. Uy, perdón, me fui para el otro. Está como en un color rosadito ahí. Bien, en azul estaría Chile y en verde estaría Bolivia. La guerra tiene que ver, la guerra por el Pacífico tiene que ver con el desierto de Atacama, ¿sí? Tiene que ver con este desierto donde está, por ejemplo, entre los recursos el nitrato, ¿sí? El nitrato que sirve para hacer explosivo y que sirve también para abono, el guano, ¿sí? Hay una serie de recursos en este desierto que en realidad nadie le daba bolilla. En teoría el territorio de Chile, en teoría, llegaba hasta acá, ¿sí? Y acá esto era de Bolivia. Esto que está acá era de Bolivia, ¿sí? Y esto que está acá era de Perú. Bien, esto acá de Perú, esto acá de Bolivia, y acá estaría Chile. Bueno, la guerra comienza primero entre Chile contra Bolivia, y después Perú se va a unir a Bolivia. Chile termina en este mismo contexto, cuando Chile termina de firmar con Argentina el Tratado por la Patagonia, ¿sí? Y la victoria chilena produce de que todo este territorio que está en negro, ¿sí? Todo este territorio que tiene el borde en negro y que está con las flechas, con las líneas en azul, ¿sí? En celeste, terminen de formar parte ahora del territorio chileno, como todos saben, por lo habrán escuchado alguna vez, quitándole la salida a Bolivia, ¿no? La salida al mar de Bolivia, que esto va a ser un problema muy importante de Bolivia, por eso Bolivia después va a entrar en conflicto con otras naciones, incluyendo lo que vamos a ver ahora, que es la guerra del Chaco. La guerra del Chaco, la guerra contra Paraguay, en definitiva, Bolivia necesitaba un conflicto para poder tomar algún tipo de zona, de ahí poder salir hacia los ríos y salir hacia el mar, ¿sí? Esto que está acá, que pertenecía a Bolivia, esto que está acá, ¿sí? Esto termina siendo un tratado, ¿sí? Esto termina siendo un tratado y termina quedando para Argentina. A ver, así como hay conflictos fronterizos, a veces están los tratados. Por ejemplo, se me fue el nombre de este departamento de Bolivia, Tarija. El departamento de Tarija en Bolivia, que es un departamento que está pegadito a Jujuy, ¿sí? A Jujuy, a Salta, esa provincia, ese departamento, el gobierno argentino lo reclamó muchísimo, por vía diplomática, ¿no? Lo reclamó muchísimo para anexárselo al futuro país y terminó quedando para Bolivia, ¿sí? Pero bueno, acá tenemos otro ejemplo de cómo se van modificando los territorios, de que es por conflicto y que es por recursos, ¿sí? Y el último caso que tenemos, que excede por completo el marco temporal que tenemos nosotros, es la llamada la Guerra de Gran Chaco, ¿sí? La Guerra del Chaco entre Bolivia y entre Paraguay. Este es el territorio que había determinado Paraguay, ¿sí? Tras la guerra de la Triple Alianza, y este es el territorio que va a terminar de anexar Paraguay después de la guerra con Bolivia. La guerra fue tremendamente sangrienta, hasta de hecho tuvo que intervenir el Papa, y en realidad la guerra comienza, mire cómo son las cosas, ¿no? La guerra comienza, la guerra es del 32, ¿sí? Y la guerra comienza porque un grupo de empresa alemana, por un lado, en Bolivia, comienza a decir que en la zona del Chaco hay petróleo, ¿sí? Y por el otro lado, en Paraguay, una empresa norteamericana dice lo mismo, que en el Chaco hay petróleo. Entonces,
comienza una feroz guerra entre los dos estados. ¿Por qué? Porque en realidad no se sabía bien la delimitación, ¿sí? Ahora, para Bolivia el país terminaba acá y para Paraguay terminaba acá, y entonces comienza un enfrentamiento y al final no había nada de petróleo. ¿Sí? Fueron todas especulaciones que hubo, pero que tenían que ver con los recursos y tenían que ver claramente con las potencias. Piensen de que faltaba muy poquito para que se desarrollen las guerras, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial. Entonces, la potencia detrás, ¿no? de estos enfrentamientos, como fue, por ejemplo, en la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? Bien, entonces, ya como para ir terminando, se suma el Milagro, pero ya... Hola, Milagros. Bueno, se sumó para el último, igual está grabando todo y lo subimos, así que no hay problema, ¿sí? Por último, hay dos tipos de factores que son las causas del enfrentamiento en América Latina que ve García Pérez, ¿sí? Por un lado, factores externos, y esto un poco lo empezamos a adelantar, ¿no? La expansión de Estados Unidos, ¿no? Y de las potencias europeas en la región por zonas económicas. Dimos recién el caso entre la guerra de Paraguay y Bolivia, pero acá tenemos, por ejemplo, bueno, el caso de Estados Unidos, ¿sí? Con México y Panamá, ¿sí? Primero en México, que les termina quitando una gran cantidad de territorio. Piensen que México termina perdiendo la mitad, creí que estaban los mapas acá, pero no están, los tengo en otro. México termina perdiendo la mitad de los territorios, ¿sí? Que tenía como territorios nacionales cuando comienza, a partir fundamentalmente del conflicto con Texas, que Texas se quiere independizar, entre comillas, de México, porque no quiere aceptar un gobierno centralista, y entonces Estados Unidos, que es muy buenito para todo esto, le dice a Texas que lo va a ayudar, ¿sí? Y no solamente que lo va a ayudar, sino que hasta le ofrece si quiere formar parte de las estrellitas de su bandera, y termina anexándose, y no solamente Estados Unidos, México al perder con Estados Unidos, va a perder a Texas, sino que va a perder a Arizona, Utah, California, Nuevo México, bueno, toda una franja tremenda. Pensemos también que Estados Unidos en el continente se extendió por diferentes estrategias, también fueron las compras, ¿no? También compró muchos territorios. Alaska, por ejemplo, se lo compra Rusia, ¿sí? El territorio llamado, que estaría en la parte central de Estados Unidos, llamado la Luisiana, se lo compra a los franceses. Entonces llevó adelante una serie de compras. También, bueno, Filipinas igual, la termina adquiriendo cuando le gana España en la guerra contra Cuba, por la independencia cubana. Y después esto de Panamá, ¿no? En realidad Panamá era el hecho de hacer el canal, ¿sí? Un canal interoceánico que pueda cruzar ambos océanos. Una empresa francesa muy famosa, que era la misma empresa francesa que había hecho el canal de Suez, llega a un arreglo con el gobierno de Colombia para hacer el canal, ¿sí? Se demora muchísimo para hacer el canal, muchos obreros que eran europeos, terminan mano de obra europea, terminan muriendo porque mueren de fiebre amarilla, mueren apestados por los mosquitos y qué sé yo. El presupuesto parece que se les fue muchísimo, y entonces, bueno, ahí entran los norteamericanos, primero quieren arreglar con Colombia para hacer ellos el canal. El gobierno colombiano dice de que ya había arreglado con esa empresa francesa, que no podía, que ya había aceptado y qué sé yo. Entonces, bueno, los norteamericanos, ni lerdo ni perezoso, se van para Panamá, alientan a la elite panameña para que se separen, ¿no? Con ciertas promesas y demás. Y bueno, nada, Colombia solamente lo que pudo hacer fueron reclamos diplomáticos, como reclamos diplomáticos que tiene Argentina hoy por Malvinas, por ejemplo, ¿sí? Simplemente eso. Y bueno, y termina siendo el canal de Panamá, que por 100 años fueron explotados. El contrato decía que por 100 años lo explotaba solamente los norteamericanos, ¿no? Que es considerado, de hecho, territorio norteamericano. Bien. Bueno, Gran Bretaña y Argentina, esto es el caso de Malvinas, ¿no? Nicaragua, Honduras, Guatemala, estas son intervenciones de Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña tuvo intervenciones por Malvinas, pero también en Nicaragua, en Honduras, bueno, el famoso Belice, ¿no? O también llamada Honduras Británicas, por ejemplo, y demás.
También factores internos. Bueno, las ambiciones territoriales de los estados más fuertes para la independencia, ¿sí? El caso de Brasil. El caso de Brasil para tomar la banda oriental, lo que es Uruguay, Perú, ¿no? Para poder absorber Bolivia. De hecho, durante un tiempo estuvo lo que se conoció la Confederación Peruano-Boliviana por imposición del mismo Perú, ¿sí? Chile, ¿no? Sobre el desierto de Atacama y las tierras norteñas. Bien. Este fracaso, que lo habíamos dicho, ¿no? Este fracaso de un proyecto confederal, fracasaron todos, ¿no? La Confederación Centroamericana que habíamos visto en América Central, cómo se desarmaron y aparecieron todos los países chiquititos, la llamada Gran Colombia, bueno, la confederación que dijimos recién, la Confederación Peruano-Boliviana, ¿sí? Todos estos proyectos de confederación terminaron separándose. Está claro de que a futuro los países se pueden seguir separando, esto está más que claro, ¿eh? Miremos España, miremos donde... A ver, es una construcción, esto está más que claro que es una construcción, ¿sí? Pero bueno, esta es la lectura hasta el día de hoy. Bueno, y esto que también lo mencionamos en algún momento, que en realidad son muy ambiguas las demarcaciones territoriales, ¿sí? Son muy ambiguas. Acá el autor plantea algunos de los puntos, ¿no? Los problemas que se tiene de los límites, ¿no? Por ejemplo, la realidad orográfica regional como compleja, heterogénea, poco adecuada para una fijación de límites, indica por qué un buen número de disputas fronterizas se situaron en la cuenca amazónica entre Brasil y países que poseían alguna parte de su territorio allí. Entonces, claro, la característica geográfica de América Latina también lleva a que zonas selváticas, amazónicas, grandes desiertos, no permitan una fijación de límites muy exacto y ni que hablar cuando en esa zona se tenga la noticia de que hay un tipo de recurso que el mercado internacional lo está pidiendo, y bueno, ¿sí? Ahí inmediatamente los estados intentan dar el zarpazo para poder tenerlo, ¿sí? Y ya para ir terminando, estos factores internos, ¿no? Que tienen que ver con los recursos de interés económico, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? La región de Acre, por ejemplo, de caucho, Brasil-Bolivia, ¿no? A veces no terminan con guerras, terminan con tratados, pero por ejemplo, la costa del Pacífico, el guano, el salitre, el nitrato, ¿sí? Esos recursos dentro de esta guerra. El Chaco Boreal, el petróleo, ¿sí? Que en realidad no pasó, no había, ¿sí? Pero bueno, era lo que se planteaba, ¿bien? Bueno, y para finalizar, ya último, y terminamos con esto, los factores internos, culpabilidad de los problemas internos al país vecino, ¿sí? Entonces, a veces los problemas, por ejemplo, el caso de Bolivia. Bolivia, tras perder la guerra del Pacífico con Chile, se encuentra con un tremendo problema, y no solamente la guerra contra Paraguay por la región del Gran Chaco, va a ser por esta idea de que haya petróleo, sino porque sí o sí necesitaba una salida del mar. En realidad tenía problemas internos, ¿sí? Pero bueno, se termina con otros argumentos, ¿no? Y acá, bueno, el autor plantea el caso de Malvinas, ¿sí? El caso de Malvinas. El caso de Malvinas como caso de que la guerra de Malvinas se termina produciendo por decisión de un gobierno militar, ¿sí? Entiéndase que las Malvinas se las consideran argentinas y los reclamos son legítimos, ¿sí? Pero que la guerra de Malvinas se termina realizando por un gobierno que pega el último manotazo de ahogado para mantenerse en el poder, una dictadura, ¿sí? de la cual, bueno, la idea era perpetuarse en el poder y una guerra por algo tan reclamado. Recordemos que Malvinas, los británicos están desde 1833 ahí en Malvinas. Esto no quiere decir que son de los ingleses, pero sí de que esos problemas internos que tenía ese gobierno termina generando una guerra para recuperar, en este caso, no una guerra fronteriza, pero sí para recuperar, en este caso, un territorio, ¿sí? Bueno, esto sería todo por hoy. No sé si estuvo bien, si estuvo mal, me dicen ustedes, si se logró entender, si tienen preguntas.
Pueden hablar. Sí, por lo menos yo entendí todo, o sea, no me había puesto a pensar antes cuando leí los textos en comparar los autores entre sí, y ahora que lo dice es muy clara la diferencia entre ambos. Sí. Y bueno, el último punto, de la idea que queda entre los países vecinos, me parece súper interesante y que se nota muchísimo en la cotidianidad misma, o sea, y bueno, Tal cual. Aparte llega hasta el día de hoy estos odios, por decirlo entre comillas de alguna manera, entre los países, sobre todo los países fronterizos. Esto es algo muy clásico, ¿eh? Entre argentino y chileno, argentino y brasilero, el caso entre peruanos y bolivianos es tremendo, entre, bueno, Colombia y Venezuela, ¿sí? Entonces, a veces por razones políticas, a veces por lo que fuese, pero es algo que se arrastra, ¿no? Pero creo que es interesante ver un poco esas dos posturas, ¿no? Me parece que es interesante plantear dos autores que no dicen lo mismo, que tratan de analizar un mismo proceso, que bueno, cómo se formaron los territorios nacionales que vemos ahora, ¿sí? Pero que arriban, digamos, para llegar a confirmar o analizar cómo se conformaron esos territorios nacionales, el recorrido que hacen ambos son completamente diferentes. Uno de una manera sin conflicto, de muy largo plazo, donde hay una herencia colonial, donde se ven transformaciones pero que son menores, y otro que es de corto plazo y dice, no, acá se hizo añicos, se fragmentó por completo los territorios y las fronteras después de la independencia, después de 1825, y aparte, a partir de 1850 y hasta el 1900, 1910, hubo una serie de conflictos fronterizos muy arduos en América que tenían que ver con la cuestión de los recursos naturales. Y creo que está bueno estas dos posturas como para analizarlo, ¿sí? Bueno, ¿alguien más que quiera decir algo más? Que no tenga que ver con la comida y eso, porque yo ya tengo hambre y todo. Esto de estar en casa es terrible para todos. Es terrible para todos, es tremendo. Bueno, gente, le agradezco muchísimo a todos por haberse conectado. Voy a intentar ahora subir la grabación, ¿sí? Para que lo quiera. Creo que se grabó todo igual, no sé. Y nada, y el miércoles que viene, les digo esto y ya está, el miércoles que viene ustedes no van a tener la clase. Yo lo que voy a hacer el miércoles que viene es subir el próximo texto y solamente quienes quieran ser voluntarios de esa grilla, ¿sí? Se anotan, o se pueden anotar el mismo miércoles o el otro día. Si son 6 consignas, los primeros 6 que se inscriban van a ser los voluntarios o voluntarias, ¿sí? Y nada más. Listo, así podemos descansar también un poquito. ¿Perfecto? Muy bien. Bueno, Buenísimo. muy buenas noches para todos, chicos, y muchas gracias. Y voy a tratar de arreglar la cámara. Te perdiste mi Lucas, mi mamá te quiere saludar. Ay, no. Hola. Ay, pará porque... Hola. No me ves, no me ves. ¿Cómo te va? ¿No ves nada? ¿Cómo andás? Ya no ves nada vos. Desde que da Construcción Ciudadana no ves nada vos ya, ¿te das cuenta? No. Yo soy de historia, no puedo. Hay que dar lo que se puede. ¿Cómo andás? Bien, todo tranquilo. Todo bien. Todo tranqui. ¿Vos? ¿Viste? Aquí heredera tengo acá, ¿viste? ¿Y Lucas? De geografía también. Mi hermana es geografía. Sí. Una compañera de trabajo, les aviso a todos. Y le pregunté por Lucas, porque yo a Lucas lo tuve no sé en qué año que hice un censo de no sé qué de educación. Él estaba en la escuela, ¿no? Él estaba en la escuela y no puede ser, sí. Él estaba en la escuela y bueno, lo tuve ahí como alumno. Era terrible. ¿Eh? No, por favor. Ahora sí, señora, ahora sí, señora. Sí. Bueno, saludos. Saludos, me alegro de verte. Chao. Bueno, gente. Perdón por la interrupción. Por favor, no, igual interrumpió en el momento adecuado. Buenas noches, que descansen todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.